עושה שלום במרומיו. Shabbat Shalom Lekunan, buenas tardes a todos ustedes, queridos hermanos, amados en el Adón. Sean ustedes bienvenidos una vez más al estudio de la Torá, en esta asamblea del Adón, esta asamblea que busca las raíces antiguas, las raíces hebreas. Sean ustedes bienvenidos, mandamos un saludo muy cordial, un Mazal Tov, un feliz cumpleaños para nuestro More allá en Estados Unidos, que estamos enviando toda su congregación, que lo amamos, More, por su cumpleaños. Que Yahweh lo bendiga, Yahweh lo prospere, Yahweh lo guarde, lo guíe, Yahweh le conceda las peticiones de su corazón y los planes de su mente. Saludos a todos los amigos también que a lo largo y ancho de América y quizás tras del mundo vean esta enseñanza a través de esta plataforma de YouTube. Hoy vamos a ver la parashá número 11, la parashá número 11, que tiene por título Vayigash. Vayigash, nosotros podemos pronunciarla de esa manera. Yo he escuchado a judíos que la pronuncian como Vayigash. Bueno, entonces estoy poniendo ambas pronunciaciones, ambas opciones, ¿verdad? Vayigash o Vayigash. ¿Qué significa? Y se acercó. Y se acercó. Esta parashá abarca desde Génesis, Bereshit, Génesis 44, versículo 18, hasta Bereshit, o Génesis 47, 27. Tenemos en la Haftará la lectura del profeta Ezequiel, Yeshel, capítulo 37, versículos 15 al 28. Ezequiel 37, 15 al 28. En el Brit Hadashah, el pacto renovado, tenemos las lecturas de Marcos, capítulo 10, verso 46, y Marcos, capítulo 14, verso 25. Y también la lectura de la primera carta de Shimon Kefá, de Pedro, Simón Pedro, capítulo 1, verso 3 al 25. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 25. Para su estudio, esta parashá está dividida en 6 partes. La primera parte comprende cuando ya Judá intercede por Benjamín en español o Benjamín en hebreo. Cuando Judá intercede por Benjamín. Eso está en Génesis. Esta porción está en Génesis 44, versos 18 al 34. La segunda parte, cuando Joseph o José revela su identidad a sus hermanos.
Cuando Joseph revela su identidad a sus hermanos. Encontramos en Génesis 45, versos 16 al 24. Perdón, Génesis 45 del 1 al 15, perdón, Génesis 45 del 1 al 15. La tercera parte, Faraón invita a la familia de Joseph a vivir en Egipto. Faraón invita a la familia de Joseph a vivir en Egipto. Ahí sí está Génesis 45, 16 al 24. Faraón invita a la familia de Joseph a vivir en Egipto. Génesis 45, versos 16 al 24. La cuarta parte contempla el encuentro de Jacob y Joseph. El encuentro de Jacob y de José. Esto lo encontramos en Génesis 45, 25 y Génesis 46, 33. La quinta parte, cuando vemos a la familia de Joseph que se establece en Goshen o Gosén. La familia de Joseph, de José, cuando se establece en Goshen. Eso está en Génesis 47, versos del 1 al 12. La sexta parte, que es cuando Joseph pone en marcha su plan para vencer la hambruna. Joseph pone en marcha su plan para vencer la hambruna. Esto está en Génesis 47, versículo 13 al 27. Génesis 47, versos 13 al 27. Queridos hermanos, yo desde que era pequeño y cuando leía historia sagrada, al visitar, mi abuela materna tenía un librito de historia sagrada cuando lo íbamos a visitar los domingos, y a veces cuando no había nada que hacer me ponía a leer esa historia sagrada. Un libro negro con páginas amarillas, ya descolorido, me imagino, ¿no? Y estaba ilustrada, dibujada a plumilla, y estaba la historia de José. Y siempre gustó la historia de José. A todos, en un momento dado, tal vez nos haya gustado la historia de José porque es una historia poderosa, tierna, sublime, poderosa. Nos enseñaron y aprendimos sobre la historia de José. Pero eso fue en la Iglesia Católica.
Luego también aprendimos algo en la iglesia cristiana, pero pare de contar. Jamás nos dijeron que toda la historia y la vida de Joseph estaba íntimamente relacionada con el Mesías. Ahora en las raíces nos enseñan, vemos que la historia de Joseph es la vida sobrenatural con un mensaje oculto. ¿De quién? De la vida del Mesías. En esta parashá podemos darnos cuenta que el principio hebreo, midá keneged midá, medida por medida, o como dicen los cristianos, todo lo que la ley de la siembra y la cosecha, todo lo que el hombre sembrará, eso cosechará. ¿Ya? Esa es la doctrina. Exactamente. Pero nosotros sabemos, midá keneged midá, medida por medida. Entonces, vemos aquí que la situación de una nueva pérdida entre los hermanos y sobre todo del menor los vuelve a colocar en una nueva situación de conflictos internos y remordimientos que los hermanos pensaron había quedado atrás en un tiempo distante y pasado. ¿Qué nos estamos refiriendo aquí? Recapitulo. Llega un momento dado en que Joseph le pide a los hermanos una condición para poder llevarse los alimentos que ellos querían. Y la condición era que trajeran al menor ante la presencia de Joseph. Que trajeran al último hijo de la mujer amada de Jacob de Lea, a Benjamín. Y de nada sirvió dejar a otro hermano, a Simeón, ahí en la cárcel, para que vieran que estos hermanos eran honestos, no eran espías, porque los habían acusado como espías. Y miren, ¿no? En el pasado, Judá y sus hermanos no vieron, no pensaron, no sintieron el más mínimo remordimiento, la más mínima sensación, el más mínimo sentimiento de hacer semejante teatro, por así decirlo, semejante acto de maldad. Casi lo matan a José, pero lo vendieron. No les importó vender, no les importó repartirse el dinero, no les importó hacer un teatro, llevar la túnica de su hijo al padre, y tuvieron un corazón durísimo, viendo sus lágrimas, viendo su lloro, viendo su luto día a día, porque desde ese momento ese hombre vivió en un estado de luto permanente. Pero ahora le tocaba nuevamente. Ese hermano menor nuevamente sale. Esta vez no es Joseph, es Benjamín. Y le piden arrancarlo otra vez del seno de su padre para llevarlo. ¿Por qué? Porque, entre comillas, un capricho del nuevo gobernante Joseph, quería tener a ese joven con ellos. Esta vez ya Judá no está dispuesto a cometer el mismo error que hizo con Joseph. La culpa reaparece, resurge en su interior, pero esta vez está dispuesto a cambiarse él por Benjamín, para que Jacob no muera por esta nueva ausencia. Judá muestra en cambio en su actitud, un cambio en su actitud, y este cambio genera
lo que conocemos nosotros como Teshuvah. Y aprenda, hermana santa, Teshuvah, una palabra hebrea que significa el verdadero, el auténtico arrepentimiento. Y aquí quiero hacer énfasis en decir que la culpa puede llevarnos a un remordimiento, pero sin que se produzca un auténtico arrepentimiento. Y es lo que le pasó en cambio a Judas Iscariote. Tuvo un remordimiento por haber entregado al justo, pero nunca tuvo un arrepentimiento. Fue grande su remordimiento, tan grande que lo llevó a ahorcarse, a suicidarse, pero nunca buscó de corazón arrepentimiento y reconciliarse con el Padre Eterno. Entonces la culpa, queridos hermanos, no genera cambios. La culpa esclaviza, llena a la persona de ansiedad, de frustración, de tristeza. La culpa nos separa de Adonai. Ahora bien, Teshuvah. Teshuvah no solamente significa arrepentimiento. Pero usted dijo que significaba arrepentimiento. Sí, pero no solamente significa arrepentimiento. Teshuvah, y para los que quieran escribirla bien, T-E-S-H-U-V, ¿bebé? ¿Qué vaca? De vaca viuda. Esa B de vaca viuda. Teshuvah no solo significa arrepentimiento. Teshuvah significa volver. Teshuvah significa regresar, arrepentirse, compensar. El auténtico arrepentimiento, ese sí transforma a las personas, genera cambios, libera, trae gozo y paz, nos acerca a Elohim. Yahudá tuvo que estar separado de su familia. Fue padre y perdió sus 2 hijos. Tuvo que pasar la amarga experiencia con Tamar, su nuera. Tuvo que pasar lo que pasó para madurar. Y aquí es la segunda parashá, y es la segunda vez que el Ruach está dando el mensaje que nosotros necesitamos madurar. Todavía somos maduros y maduros espiritualmente. Y este es el mensaje que se repite por segunda ocasión en esta parashá. Madurar. La parashá anterior también dijimos, enseñamos que necesitamos pasar por un proceso de maduración. Y ahora es lo que también debemos, nos pide madurar. Joseph tuvo que pasar lo que pasó. ¿Para qué? Para madurar. Yahudá fue egoísta hasta que se vio involucrado en otro conflicto que le arrebataba a su hermano Benjamín. Ahora, él estaba dispuesto a morir para proteger al hijo de otra mujer. Pregunto, y no yo, quizás el Ruach, Yahweh, ¿estás tú dispuesta para defender a un hermano, a una hermana que es hijo de otro padre, de otra madre? Y me refiero a un hermano o una hermana de esta congregación. ¿Estás dispuesto, estás dispuesta a hacer este acto de justicia y bondad? Vayamos a Génesis 44:18, por favor.
44:18. ¿Qué nos dice Génesis 44:18? Entonces Judá se acercó y le dijo: por favor, mi amo, que su servidor apele a su amo y no se impaciente con su servidor. Usted que es igual que el faraón, entre paredes de Faraón. Ahora vemos a otro Judá. El anterior no tuvo la más mínima consideración, como habíamos mencionado. No tuvo la más mínima consideración por su padre. Lo hizo sufrir por más de 20 años. Totalmente desamorado. Se había olvidado. Y no solamente desamorado, se utiliza esta palabra por el hecho de no tener o no sentir mucho amor por su padre. También lo está diciendo para allá. Tampoco tenía amor por sus propios hermanos. Desamorado, ¿por qué? Porque no se interesó en su hermano que estaba preso. Se interesó en llevar la comida. Se interesó en su vientre. Se interesó en su barriga. Se interesó en su propia familia. Se interesó como el egoísta que era, hasta que le tocó este problema. Ese es nuestro viejo hombre. Ese es nuestro viejo hombre. Nosotros, hasta que, como dijo Roe, tiene que morir el viejo hombre que hay. El viejo hombre es egoísta. Ese viejo hombre es desamorado. No tiene amor por su esposa, por sus hijos, por su familia, por sus amigos, sus compañeros. No tiene amor por nadie. Es desamorado. Y tantas cosas más que tiene el viejo hombre. Que tú lo sabes, tú lo conoces. Porque cada uno de nosotros fue o sigue siendo, depende de nosotros, que esté vivo, se mantenga ese viejo hombre aún, o haya nacido el nuevo hombre. No lo sé, tú lo sabes. Y espero de todo corazón que ya no lo siga haciendo. Yo espero de todo corazón que todos y cada uno hayamos verdaderamente nacido, tener el nuevo nacimiento. Todos y cada uno de nosotros. Tener ya en nosotros el nuevo nacimiento. Por favor, vayamos a Génesis 44, leamos del versículo 32 al 34. Amén. Lea, por favor. Su servidor se ofreció a mi padre en garantía por el muchacho, diciendo: si no te lo traigo de regreso, yo llevaré la culpa delante de mi padre para siempre. Así que, por favor, permita que su servidor quede como siervo de mi amo en lugar del muchacho, y deje que el muchacho regrese con sus hermanos. Porque, ¿cómo puedo volver a mi padre a menos que vaya el muchacho conmigo? No me obligue a ser testigo de la desgracia que sobrecogería a mi padre. Amén. Amén. ¿Qué vemos aquí, queridos hermanos? ¿Qué vemos aquí? Como dice el Roy muy bien, no lo que ven nuestros ojos, lo que ve nuestro espíritu, lo que ve en nuestra alma. Vemos a un hermano que carga sobre sus hombros la responsabilidad del primogénito. Judá no era primogénito allí. Judá no era Simeón el primogénito. Pero él pecó, él se acostó con el Rubén, el primogénito. Se acostó el primogénito con la concubina y fue defenestrado de la primogenitura. Entonces vemos a Judá que carga con la responsabilidad del primogénito, cuida de su familia, tanto
de la vida de su padre como de la vida de Benjamín. Ahora sí vemos a un hijo preocupado por su padre y preocupado por sus hermanos, y especialmente preocupado también por su hermano menor. Yahudá asumió su liderazgo, y Elohim quiere que tú seas líder, que tú asumas el liderazgo de tu vida y que ayudes a todos los que necesiten tu ayuda. Ser líder es fácil, y como vi una vez en un video, la mayoría de los jefes en las empresas, en las escuelas, son jefes, pero no son líderes. Son jefes, pero no son líderes. ¿Y cuál es la diferencia? No te voy a decir cuál es la diferencia. Aquí Judá te está diciendo la diferencia. Cuando coge el liderazgo, cuando asume la responsabilidad de cuidar de su familia. Quien asume la responsabilidad de cuidarse primeramente él y cuidar después a su familia, ese es el liderazgo, ese es el líder. Y Yahweh esta tarde te dice a ti que asumas tu liderazgo, el liderazgo de tu vida, tu vida. Tú tienes que tomar el control de tu vida, coger las riendas de tu vida. Si tú eres, disculpando la expresión, como un caballo desbocado, como un burrico, como un animalito sin rienda y sin control, ahora yo te digo que cojas esa rienda y dale dirección a tu vida, dale orden a tu vida, tu vida, primeramente tu vida, y después la vida de los demás, después la vida de tu familia, porque si primero no asumes tu liderazgo, no vas a poder ayudar a los demás. Como hizo Yahudá, primero asumió su liderazgo, ayudar a su padre, ayudar a sus hermanos, preocuparse por su hermano en la cárcel, preocuparse por lo que le podía suceder a Benjamín. Ahí, en ese momento, fue el momento del cambio para él. Y es interesante, Yahudá, sabemos mucho que Yahudá, el nombre verdadero, hermana Santita, Gabriel, porque los nombres que están en las Biblias traducidas, mal traducidas de la Torá, de la Biblia hebrea, no tienen significado. Yahudá, nombre hebreo, sí tiene significado. Significa alabante de Yahweh. El que alaba a Yahweh, el alabante de Yahweh. Eso significa literalmente su nombre. Alabante de Yahweh. El que alaba a Yahweh. O el que agradece a Yahweh. Su nombre está compuesto de 4 letras: Yod, He, Wad y Dalet. Yod, He, Wad y Dalet. Y 4 letras. Ustedes pueden decir 4 letras. ¿Y qué tiene que ver 4 letras? Bueno, estas 4 letras resulta que también él es el 4º hijo de Jacob. 4. Y la letra Dalet significa puerta. Puerta. ¿Y quién es la puerta, queridos hermanos? Yahshua y Mashiach. ¿Y de dónde proviene la salvación? De los judíos. ¿Y Yahshua qué era? ¿Romano? ¿Griego? De judío. Por eso Yahshua, porque Él es el Salvador, y este Salvador es judío. Puedes
aceptar, tú puedes creer en muchos mesías como efectivamente han venido. Muchos salvadores aparecieron en todo el mundo antes y después de Yahshua como salvadores. Y como dijo Gamaliel, aparecieron, llevaron gente, llevaron pueblo, y una vez que fueron cortados, una vez que fueron encarcelados, una vez que fueron ejecutados, ese pueblo que los acompañaba se desvanecía. Este pueblo que tiene Yahshua es un pueblo que no se va a desvanecer ni se va a perder, porque es un pueblo comprado a precio de la sangre de Yahshua. Amén. Un precio inapreciable, incalculable. Aleluya. Y aunque te dé dolor de cabeza, dolor de muela, dolor de estómago y todo lo demás, como lo han ocultado todos estos casi 2000 años, porque el cristiano no quiere aceptar al Mesías judío, porque en realidad, queridos hermanos, ahora más que nunca yo veo y reconozco que el cristianismo es una religión griega. Por lo tanto, tú vas a seguir creyendo y viendo cosas griegas. Y no vas a ver ni entender las cosas verdaderamente hebreas como está en la Torah. Allá tú. Porque aquí hay un pueblo que sí seguimos al Salvador judío. Yahshua HaMashiach es su nombre. Aleluya. Está para allá, creo yo. No la sabemos de memoria. Pero en la narrativa cristiana, en la narrativa de la Torá, otra es la historia, queridos hermanos. Leamos Génesis 45:9, por favor. Ahora, vuelvan pronto donde mi padre y díganme, así dice tu hijo Yosef, Elohim me ha hecho amo de todos mis rayos, ven a mí sin demora. Nada más. Nada más, hasta el 9. Amén. Amén. Estas líneas, queridos hermanos, aluden el arrebatamiento, no el que dicen los cristianos, no es ese, sino que lo que somos de Yahshua, el Mashiach judío, subiremos e iremos a la tierra de Israel desde los 4 ángulos de la tierra, como está escrito en Isaías capítulo 11, verso 12, que dice: alzará un estandarte ante las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Yahudá de los 4 confines de la tierra. Saqueño y ya estaba leyendo Mateo 24, ¿verdad? Y hoy volvemos a leer Mateo 24. Lea por favor versículo 29 al 31. Mateo 24. ¿Coincidencia? Mateo 24, versos 29 al 31. Lea por favor. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes del cielo se entorpecerán. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y en ese tiempo se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran majestad. Él enviará a sus mensajeros con un gran toque de trompeta para reunir a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Amén. Amén. Nuevamente vemos 2 verbos contrarios a rapto. En la Biblia, Kadosh dice: y reunirá a su pueblo escogido de los 4 vientos. La Biblia Reina Valera dice: y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.
reunir y juntar es lo que aparece. No raptar, reunir y juntar. Reunir y juntar. No raptar. Más adelante será el arrebatamiento, pero primero hay la reunión. La reunión. Y esta reunión podría ocurrir después de la gran tribulación. Y tal como sucedió en los tiempos de Elías, en que hubo sequía, hambruna durante 3 años y medio, parece ser que el tiempo de la gran tribulación durará 3 años y medio. Sería la última parte de la semana 70 de Daniel. Durante ese tiempo, la persecución de los fieles en Yahshua será peor que las que padecieron en tiempos de Nerón y de Calígula. Seguimos con Mateo 24 y vamos a ver algo muy interesante, porque leemos, pero no leemos con atención ni en el espíritu. En Mateo 24 hay varios tiempos en los eventos finales, y ando notándolo por favor. El primero, el principio de dolores de parto. Todo el mundo ahorita está hablando dolores de parto, como que dolores de parto empezó el año 2024. El principio, anota, el principio de dolores de parto. Y eso está en Mateo 24, 5 al 8. Ya depende de cada uno, más o menos como el rol le puede decir cuándo cree que empezó o empezaron estos dolores de parto. Hay unos dicen en 2020, otros dicen en 2000, ¿ya? Que empezó todo lentamente hasta venir ahora y mucho más seguido, mucho más fuerte. Como dijo el Ruach HaKodesh aquí la semana pasada, que veríamos la tierra y las cosas, los eventos, patas arriba, al revés. En el desierto, nieve. En el desierto, fuego, lluvia. En fin, todo, hermano, está ocurriendo exactamente como el Ruach dijo, al revés. El ejemplo, la nieve en el desierto. Fuego en Los Ángeles. Fuego que no lo pueden apagar los bomberos. Y yo temo que tal vez ese fuego vaya a quemar quizás la ciudad de Los Ángeles, quizás Hollywood. En España también hay demasiado frío, dijo mi hermana en esta semana que me llamó. Primera vez que yo sé, he visto Texas, que es como Guayaquil, Miami, que es tropical, estados tropicales, totalmente cubiertos de nieve y de hielo. La ciudad de Miami, el estado de Florida, donde brilla el sol 24/7, como dice Robertito. Ahorita Irlanda, que fue golpeada con un tornado, está inundado, alerta. se habían detectado olas de 20 metros de altura. 20 metros de altura, hermano. Que digan las vidas de Más alta que esta casa. puertas y ciudades. 12, 14 metros. Claro. Sí. Ponle tú con todo 15 ya. Ponle como turro 15 metros, pero de ahí no más. 5 metros más encima. Segundo aspecto, los dolores de parto. Ahora sí, los dolores de parto. Miren, el principio de los dolores de parto, luego vienen los dolores de parto. Está en Mateo 24, en Mateo 24, 9 al 14. Los dolores de parto. Y yo creo que estamos en este tiempo, en los dolores de parto.
Yo lo creo, humanamente hablando. Ya dejamos atrás ese principio de dolores. Estamos en los dolores del parto. Tercero, la gran tribulación. Hasta hace 1 o 2 años atrás sabíamos que estábamos en la breve tribulación. Yo creo que ya vamos camino, bueno, un momento llegaremos. Estamos para mí en la breve tribulación todavía. La gran tribulación, Mateo 24, 15 al 28. Mateo 24, 15 al 28. Cuatro, la venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre. Y la ira de Elohim, la ira de Yahweh. La ira de Elohim, la quinta. No, está en la cuarta mismo. Quizás pueda ser la quinta, pero eso está en Mateo 24, 29. Mateo 24, 29 y 30. No es lo mismo la gran tribulación que la ira de Yahweh. Amén. Y repito para que tengamos todos bien claro, no es lo mismo la gran tribulación que la ira de Yahweh. La gran tribulación será para Jacob y y ahora como vemos, así es. Y ahí sí la fundamentamos bien, porque como decía ese rabino que le dijo a ese pastor, ustedes también. Entonces, pero sí para Jacob, y está en Jeremías 37, donde está escrito, Jeremías 37. ¡Ay! Porque grande es aquel día, no hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Es para Jacob. Y es también para los cristianos. Entonces los cristianos no se van a ir raptados, ni los van a raptar. Peormente se los van a llevar en una nodriza, a no ser que ellos creen eso, ¿no? Este es el texto por el que muchos pastores cristianos enseñan a sus seguidores que ellos no pasarán la gran tribulación, y esto es totalmente falso por dos aspectos primordiales, principales. El primero lo vamos a encontrar en Revelaciones capítulo 12, verso 17. Revelaciones 12, 17, donde dice: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y fue a pelear contra el resto de sus hijos, aquellos que obedecen los mandamientos de Yahweh y tienen el testimonio de Yahshua. Nosotros, todas las congregaciones mesiánicas en todo el mundo vendrán contra nosotros. Bien claro. Y el Espíritu habla. Y de pasada, como le está sucediendo a muchos cristianos en muchos países del Medio Oriente, la India, son decapitados solo por el hecho de seguir
su fe. Si leemos con el Ruach, entendemos que la mujer es Israel, no María, como creen los católicos. Y también podemos creer que el resto de sus hijos son las 10 tribus perdidas que están retornando a las sendas antiguas y a las raíces hebreas. ¿Quiénes están retornando a las raíces hebreas? ¿Ah? Nosotros, Benjamín, Efraín, ¿sí? Efraín. Y estamos aquí ya mezclados. Judá y Efraín estamos mezclados. Amén. Amén. El segundo aspecto contrasta con el testimonio de un reconocido pastor cristiano que fue a Israel, que mientras visitaba el muro de los lamentos se le acercó un rabino judío y le dijo: ustedes piensan que van a escapar de la gran tribulación, pero están equivocados. Ustedes son los descendientes de la mujer que habla Revelaciones 12 y 17. Y aquí viene lo interesante, pero ellos son cristianos. ¿Y qué tiene que ver un cristiano? Y aquí viene la cuestión. Un rabino judío dijo esto. Que fue mi primera pregunta. Un rabino judío dijo. Entonces ese rabino judío sabe algo más, ¿verdad? Sabe algo más. ¿Y por qué lo dijo? Un rabino mesiánico sabe que los cristianos sufren una crisis de identidad, y para ellos recomiendo esta enseñanza, el mismo nombre, crisis de identidad, que por YouTube pueden verla por el pastor Gene Staley. Es un pastor que tiene esta enseñanza, un roe mesiánico. Era cristiano, pero también él fue llamado a conocer las raíces, y se metió en las raíces. Y el Ruach le reveló que el problema de los cristianos es que padecen una crisis de identidad. La gran tribulación se inicia cuando la abominación desoladora es levantada. Y aquí viene lo interesante, porque hay mucha especulación al respecto. Entonces, el rabino mesiánico del cual yo tomo estos apuntes dice que la gran tribulación se inicia, miren, escuchen, cuando la abominación desoladora es levantada en el templo en Jerusalén, como está escrito en Daniel 9, 27, Daniel 11, 31 y Daniel 12, 11. La gran tribulación es causada por un sistema mundial maligno, dirigido por el hombre de pecado, el antimesías. Según 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3, 4. En Mateo 24, 15 está escrito: por tanto, cuando veáis la abominación desoladora que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea, que entienda. Aquí vemos que el Mesías está enseñando a los que creen en Él. El Mesías está enseñando a los que creen en Él, es decir, sus discípulos. Ellos verán la abominación desoladora, sus discípulos. Óigaseme bien. Verán la abominación desoladora colocada en el lugar santo. No hay división en las escrituras entre la congregación que se tradujo como iglesia y los judíos que creen en Yahshua. La congregación se compone en primer lugar de judíos y también de gentiles. Eso lo ve Yahshua, eso lo ve el Padre.
sigue viendo cómo empezó en la mente de Yahweh, judíos y gentiles, que los gentiles recibieran la Torá. Y eso está sucediendo. Gentiles regenerados en sus espíritus mediante la unión o la muerte y resurrección del Mesías. Solo hay una congregación de Yahweh y el Mesías, y esa congregación es la parte espiritual más elevada de Israel. No es un pueblo separado, es decir, no hay división entre Israel y la verdadera iglesia. Los judíos que creen son parte de Israel y parte de la congregación. También los gentiles que creen son parte de la congregación y parte de Israel. Tanto judíos como gentiles que son parte de la congregación pasaremos la gran tribulación. La idea de los gentiles que creen que serán arrebatados al cielo para ser liberados de la gran tribulación, y que los judíos dejados sí pasarán la gran tribulación, está basada en una teología de reemplazo y de antijudaísmo. Los justos pasarán la gran tribulación, pero no padecerán la ira de Yahweh. Esfuérzate por ser un sadik, lucha por convertirte en un justo. Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom.